Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Conviérteme, Jesús, y me convertiré. Quizás hayas leído alguna vez los libros de Harry Potter. Si los has leído, pues no necesitas mucho contexto. Y si no los has leído, pues basta saber que los libros narran las peripecias de Harry, un aprendiz de mago, cuyo mentor y protector es el director del colegio de magia donde Harry estudia, el profesor Dumbledore. Y el gran enemigo de Harry, el villano de toda la trama, es Lord Voldemort. Y aquí lo dejamos para no entrar en spoilers. Además, a lo mejor este tipo de literatura, de fantasía, de magia, pues te gusta, pero a lo mejor no te gusta mucho. Y en fin, hay un momento en que Harry está hablando con el profesor Dumbledore. Están tratando de comprender las motivaciones de Lord Voldemort, las razones de sus malvadas actuaciones. Harry no logra entenderlas, a él le parecen absurdas, y hay un momento en el que el profesor Dumbledore le dice: «Si hubiera entendido, quizás no se habría atrevido, pero si hubiera sido capaz de comprenderlo, no sería Lord Voldemort y jamás habría matado». Lo que viene a decirle el profesor Dumbledore a Harry es que Lord Voldemort, en el fondo, destruye lo que no entiende. Y esto tiene algo de verdad, Jesús. El mal, el pecado, contaminan la comprensión de las cosas. Y cuando las cosas no se comprenden, cuando las cosas se ven deformadas, como una amenaza, como un peligro, entonces se destruyen. Cuando uno es incapaz de reconocer el bien, cuando uno es incapaz de comprenderlo, entonces el bien se convierte en una amenaza y hay que destruirlo. Pensándolo bien, Señor, el drama del mal y del pecado no es únicamente que nos lleva a hacer cosas malas, que desde luego. El drama en cierto sentido empieza antes, porque el mal y el pecado nos llevan a no comprender las cosas buenas, a verlas como amenazas y a tomar decisiones absurdas. Sí, a veces pensamos que el pecado incide solo en lo que hacemos, pero el pecado incide también en lo que comprendemos. Y pienso en esto, Jesús, al meditar ahora contigo el Evangelio que nos propone hoy la Iglesia. Tú nos cuentas hoy, Señor, una parábola que, en fin, a mí siempre me ha parecido un poco brutal. Una escena que nosotros hemos leído y escuchado muchas veces. La escena de un propietario que planta una viña y la alquila a unos labradores, y cuando llega el tiempo de la vendimia envía a sus servidores para que recojan los frutos. Pero los labradores contratados rechazan a esos servidores enviados por el amo. Bueno, no es solo que los rechacen, es que a unos los apalean, a otros los apedrean y a otros los matan. Y el propietario decide enviar a su hijo, pensando que, por ser su hijo, lo respetarán. Y los labradores, cuando ven venir al hijo, dicen: «Este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia». Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Brutal, tremendo. Pero claro, yo aquí me paro, Jesús, y te digo con toda franqueza que el razonamiento de estos labradores me parece absurdo. Además de crueles, me parecen gente con pocas luces, porque ¿cómo se van a quedar con la herencia solo con matar al hijo?
¿A quién se le ocurre? Para quedarse con la herencia necesitan matar primero al padre, que es el propietario. La suya es una reacción que no tiene sentido. A decir verdad, es un poco absurda toda la reacción de los labradores ya desde antes. Yo no lo logro entender muy bien, señor. ¿Cómo ellos no eran capaces de entender lo absurdo de su actuación? Y aquí, señor, me viene a la cabeza esa frase de Dumbledore a Harry. Si hubiera entendido, quizás no se habría atrevido, pero si hubiera sido capaz de comprenderlo, no sería Lord Voldemort y jamás habría matado. Si esos labradores hubieran entendido, no se habrían atrevido. Precisamente porque no entienden, hacen lo que hacen. Y es que así funciona el pecado, señor. El mal, el pecado, va contaminando el conocimiento, va corrompiendo la comprensión de las cosas y va animando y alentando a destruir lo que no se comprende, porque se percibe como una amenaza, como un peligro. Esos labradores no comprenden su posición, no comprenden la posición de su amo, no comprenden a sus enviados, ni comprenden a su hijo. No se paran a pensar, no se paran a comprender cuál es su posición, cuál es la posición de su amo, qué bienes pueden esconderse detrás de todo eso. No, ellos perciben todo eso como amenazas y buscan destruirlo. Lo destruyen porque antes no lo comprenden. Si has estado hoy en misa, habrás escuchado en la primera lectura, tomada del libro del Génesis, la historia de José, el hijo menor de Jacob. Allí se cuenta un episodio que tiene una gran semejanza con la parábola que narra el Evangelio de hoy. Se nos cuenta cómo los hermanos de José lo detestan, lo envidian, y cuando lo ven venir dicen: «Ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado, veremos en qué paran sus sueños». El soñador, dicen. Un soñador, ¿no?, es alguien extraño, alguien que resulta un poco desconocido, un poco singular. El soñador es el lunático, el personaje extraño, el sujeto que no comprendemos. Destruyámoslo. Así piensan sus hermanos. Es la misma lógica que encontramos en el Evangelio de hoy. Jesús, hemos empezado estos 10 minutos pidiéndote que nos conviertas. Y eso es lo que yo quiero durante esta Cuaresma, convertirme del pecado que allí está. Y claro, a veces me puede parecer que la conversión, que plantar cara al pecado es dejar de hacer cosas malas. Y eso es así, claro, no iba a ser de otro modo. Pero para plantar cara al pecado, para dejar de hacer cosas malas, necesito comprender las cosas buenas. La conversión no es sólo del hacer, la conversión es quizás antes del comprender. Esto puede parecer un poco paradójico, señor, pero quizás la conversión empieza allí donde empieza a actuar el pecado, y el pecado empieza nublando la comprensión sobre el bien, sobre lo que es bueno para mí, y me lo presenta como una amenaza, como un peligro. Y por eso, Jesús, yo quiero darme cuenta, comprender, entender los bienes que el pecado me quita. Porque el pecado es eso, una pérdida. Porque si tú, Jesús, con tu gracia, con la ayuda de tus sacramentos, me ayudas a entender los bienes que pierdo con el pecado, si me haces entender, entonces me será más fácil plantar cara al pecado. Porque el pecado no me da bienes, el pecado me los quita. Por eso yo quiero entender que esto para mí es malo y me quita un bien y que por eso no lo quiero. ¿Cuánto me puede ayudar, Señor, al irme a confesar o después hablar contigo y descubrir contigo el bien que me pierdo cuando escojo el pecado, un bien que es para mí y que tú quieres darme y que yo pierdo cuando no lo elijo y cuando elijo el pecado? Madre mía, ayúdame a entender. Ayúdame a convertirme, empezando no solo ni directamente por lo que hago o dejo de hacer, sino también por lo que entiendo.
Tú, Madre mía, procuraste entender, ponderabas todo en tu corazón. Y así quisiera hacer yo, Madre mía, contigo en esta Cuaresma. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.